Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy continuamos con la sesión pendiente para el día de hoy, viernes 26 de julio, en este diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Para esto voy a presentar a la expositora el día de hoy. Estamos con la doctora Alicia Sánchez García, quien es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en Derecho y Ciencias Penales, con mención en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Cusco, de Trujillo, perdón. Laborando en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, como secretaria especialista judicial de causas. Adelante, doctora. Gracias, Renzo, muy amable. Permíteme unos segundos, por favor. A ver, ¿logran visualizarme? Sí, doctora, se puede. Sí, más bien las disculpas del caso, toda vez de que, bueno, estoy con licencia y tengo que estar recostada. Entonces, bien, nada, antes de que iniciemos, quisiera agradecer a mi estimado amigo, pues, Renzo, por la invitación y darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar presentes en esta nueva sesión en la cual vamos a hablar sobre la investigación preparatoria, en lo que ya, bueno, en realidad ya no es el nuevo Código Procesal Penal, toda vez de que ya tiene muchos años con vigente, ¿no? No solo en la ciudad de Trujillo, de donde yo provengo, sino también en varios distritos judiciales. ¿Sí? Así que, bueno, permítanme, voy a compartir la- las diapositivas que he preparado para el día de hoy. Bien, ¿logran visualizar las diapositivas? Doctora, lo que se puede apreciar es su pantalla. Ahí se logra ver. No, doctora, todavía no. Me parece que la opción es compartir ventana. O en todo caso, puedo pasártelas a ti para que las compartas, por favor. De acuerdo, doctora. Ya, a ver, unos segundos, por favor.
Doctora, ya están compartidas las diapositivas. Listo, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como les refería, hoy vamos a tratar el tema sobre la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal del año 2004. ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta lo siguiente, que para el proceso común penal existe, conforme a lo reglamentado, a lo estipulado pues, por el Código Procesal Penal, tres etapas en el derecho procesal penal. La etapa preparatoria, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, ¿no? Que es la etapa estelar. Inicialmente vamos a tratar, como les refiero, investigación preparatoria, pero voy a desglosar esto primero con las diligencias preliminares. Sí, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, siendo así, vamos a tomar en cuenta, creo que lo, ya, ahora sí, respecto a lo que son las diligencias preliminares. Okay. Estas están compuestas por los pasos iniciales de toda investigación penal, es lo que nos refiere el Código Procesal Penal, ¿no? Y comprende las primeras declaraciones, primeras actuaciones que va a realizar ¿quién? El señor fiscal o la señora fiscal, ¿no? Lo cual va a permitir también el aseguramiento de los primeros elementos de prueba para que estos sean resguardados de manera oportuna. ¿Por qué digo esto? Como sabrán, en muchos casos, pues, como en la investigación preparatoria, quien es el jefe de la investigación, el jefe de la actuación procesal en la primera instancia, es el representante del Ministerio Público, el señor fiscal, la señora fiscal. Entonces, siendo así, ellos van a tomar parte de algún hecho delictivo y para ello van a tener que resguardar ciertas evidencias de la mano, obviamente, la policía, pues, ¿no? Entonces, por ello resulta siendo necesario e importante las diligencias preliminares, hasta más aún cuando tratamos el tema de las diligencias urgentes, ¿no? Ya sea el caso, por ejemplo, pues, ¿no? De un asesinato, ¿no? Últimamente estamos viendo estas situaciones en las calles, en las cuales pues se encuentran o llaman al señor fiscal, el señor policía, refiriendo pues de que han encontrado dos personas sin vida en las instalaciones de cierto lugar o en la calle. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Evidentemente el representante del Ministerio Público se persona de la mano con los policías para que ellos resguarden la zona, la escena del crimen, ¿no? Bien. También decimos que las diligencias preliminares en esta situación, en esta investigación inicial, se da a consecuencia de una denuncia, lo que les refería anteriormente, ¿no? Que se presenta ante la autoridad fiscal o ante la sede policial, pues, ¿no? Porque toda vez que los representantes del Ministerio Público, como trabajan por despachos, estos de manera semanal se turnan y llevan lo que se le llaman los turnos fiscales, ¿no? En donde van a recibir llamadas, ya sea de la policía o también de cualquier persona civil, ya que la información de los números celulares de turno están a la vista de la población. Entonces, como se refiere aquí, puede ser que la autoridad fiscal se noticie primero o por defecto la policía, ¿no? O cuando tales autoridades procedan de oficio también. Es decir, cuando por iniciativa propia deciden dar inicio a estos primeros actos de
actos o diligencias de investigación. Asimismo, tiene que en esta etapa, bueno, algo que ya les había referido, el representante del Ministerio Público es quien dirige y, mediante el apoyo de la Policía Nacional, coordina las actuaciones en conjunto, pues, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay que recordar lo siguiente conforme al artículo, permítanme, 321 del Código Procesal Penal, el cual nos refiere o inicia su tercer libro del proceso común sobre su título, sección 1, la investigación preparatoria, ¿no? Y en este artículo refiere la finalidad que tiene esta investigación o la investigación preparatoria en sí, la cual, bueno, pues yo le he desglosado en dos momentos importantes. La mediata, que es su finalidad principal, que es la de determinar si se debe formalizar la investigación preparatoria ante un hecho delictivo o presunto hecho delictivo en este caso, ¿no? Y la finalidad inmediata la he desglosado en tres, que es realizar los actos de urgencia o inaplazables. Eso se le llama actos de urgencia, son aquellos que definitivamente sabes que no los vas a poder recabar de aquí a una semana, de aquí a un mes, no. Es algo inmediato que el fiscal, ni bien toma conocimiento de ello, tiene que dar por hecho la actuación de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú, a fin de que no se pierda esa evidencia, ¿sí? Por eso dice realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si ha tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y de su delictuosidad. O sea, si es que en este caso, pues, han tomado conocimiento de un presunto hecho delictivo, tienen la obligación de ir y realizar esos actos urgentes, ¿no? Otro también es el de asegurar los elementos materiales de su comisión. Por ejemplo, recabar huellas dactiloscópicas, residuos de líquidos, de restos biológicos, de ser el caso, por ejemplo, ¿no? Otro, por ejemplo, también puede ser que se haya encontrado un arma, entonces también es un acto urgente que se tiene que realizar. Y por otro lado también, otra de las finalidades es la de individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyéndose a los agraviados, y dentro de los límites de la ley, que deben de estar obviamente aseguradas por nuestra normativa y por nuestra constitución, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente voy a tratar unos 2, 3 principios básicos con los cuales pienso darle un pequeño hincapié a lo que se refiere en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Básicamente, el principio de independencia conforme al artículo 61 del Código Procesal Penal, o también el principio de objetividad. Este principio refiere o da ánimo a que el representante del Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o no, en este caso puede ser la inocencia del imputado. ¿No? Quería leerles el artículo en sí. Toda vez de que en el artículo 61 son básicamente las atribuciones y obligaciones que tiene el representante del Ministerio Público. Y quiero darles hincapié toda vez de que es el director de la investigación, es de quien se origina todo, o sea, es como metafóricamente hablando, es la flor, es el fruto del árbol, mejor dicho, ¿no?
que de allí va a poder desglosarse todo el proceso penal hasta llegar a la tercera etapa, que es la etapa de fiscal, ¿no? Si evidentemente no hubo una buena investigación, no va a llegar a la etapa intermedia, o si es que llega a la etapa intermedia, como en la etapa intermedia es un filtro y que posteriormente lo va a tratar uno de los colegas que va a exponer en estas ponencias, va a referir, pues, ¿no? De que allí, justo en esa etapa, la etapa intermedia, que es el primer filtro ya judicial, se verá, pues, evidentemente si el fiscal cumplió o no con los requisitos y los principios también del Código Procesal Penal. Entonces, conforme el artículo 61 refiere, ¿no? El fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio, lo que les decía, ¿no? Adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación, ¿no? Conduce también la investigación preparatoria, practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. Por ejemplo, como refirió en un inicio mi estimado amigo Renzo, yo trabajo para la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y anteriormente también para la Corte de la Libertad. Y en mis funciones como secretaria judicial he tenido la oportunidad de poder recibir requerimientos en los cuales pues se ha solicitado los llamados allanamientos, no solamente para casos de corrupción de funcionarios, sino también, por ejemplo, para casos en donde se trataba de trata de personas o explotación de menores, que es dentro de ese tipo de delitos, pues, ¿no? Entonces, básicamente quería ahondar en ello para que tuvieran más o menos la noción de cómo es de delicada la labor que tiene el representante del Ministerio Público para poder desarrollarse y poder investigar de manera apropiada y diligente un caso en concreto, ¿no? Básicamente, pues, no se puede presentar requerimientos por presentar, ¿no? Para eso se encuentra el señor juez, el juez de investigación preparatoria, el cual es el más conocido, su segundo apodo podría decirse, que es nuestro juez garantista, evidentemente. De él se va a desprender si es que este fiscal está debidamente no, lo vamos a decir así, si el fiscal está trabajando de manera apropiada y siendo diligente al momento de realizar su labor, ¿no? Por eso es que se ha visto muchos casos en los cuales pues ha habido destitución de cargos fiscales, ¿no? Toda vez de que no han cumplido con sus funciones conforme a ley. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, básicamente podemos recordar que el derecho de defensa no solamente se trata aquí, en el Código Procesal Penal, sino en muchas de las ramas del derecho en sí, ¿no? Pero básicamente tenemos que decir de que en este caso toda persona, disculpen, bien, refería que toda persona tiene derecho inviolables e irrestrictos a que se les informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y de manera detallada la imputación formulada en su contra y a ser asistido por un abogado defensor de su elección o por defecto. En algunos casos, pues, se ha dado donde no cuentan con abogado del particular de su libre elección,
Entonces lo que hace el representante del Ministerio Público es llamar al defensor público de turno, el cual va a velar porque no se vulneren sus derechos, ¿no? En su derecho de defensa, en donde también le va a explicar eh, las atribuciones que tiene esta persona, en este caso el detenido, para poder, si quiere, rendir su declaración o guardar silencio de ser el caso, pues no, bajo la estrategia que él considere más oportuna, ¿no? Y, y en su caso, bueno, como lo decía, por un abogado de oficio que si es citado por la autoridad competente, ¿sí? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se inicia la investigación preparatoria? En este caso, la investigación preliminar en el conforme al artículo 329 del Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aquí, conforme al artículo 329, nos refiere, pues, ¿no?, que estos son los actos iniciales de investigación, en donde básicamente el fiscal inicia estos actos cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito, ¿no? Eso ya básicamente nosotros como abogados conocemos cuáles son los caracteres que tipifican a un delito en sí. Ahora, adicional a esto, o una vez que toma conocimiento de esa sospecha de la comisión de un hecho delictivo, lo que va a hacer el señor fiscal es promover la investigación, ya sea de oficio o petición de los denunciantes, ¿no? Petición de los denunciantes se referiría a cuando han realizado denuncias o presentan escritos ya dentro del promesa de partes al área de su despacho, ¿no? Ahora, si la inicia de oficio, esta va a llegar a tomar su conocimiento bajo las circunstancias en donde va a haber un tema de persecución pública, perdón. Un momentito, por favor. Ya, las disculpas del caso. Tenía que responder esta llamada. Bien, refería, ¿no? Que en este caso va a iniciar de oficio la investigación cuando llegue a conocimiento del representante del Ministerio Público la comisión de un delito de persecución pública, porque sabemos también que existe lo que es los delitos en los cuales se van a llevar de manera
privada, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, se tienen que querellar. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, ¿en qué consiste? Según la doctrina, puede agruparse en tres las diligencias que se van a realizar, pues no en una investigación preparatoria o en una investigación en sí. Las principales, pues, ¿no? Son aquellas manifestaciones a través de las declaraciones, ¿no? Las pericias, ¿sí? Y las actas policiales. En las declaraciones básicamente se va a tener que dar no solamente la parte agraviada, también se van a poder recabar las declaraciones del mismo imputado, o en este caso, bueno, pues puede ser también una situación de algún detenido, ¿no? Y también de testigos, personas que hayan estado en el lugar de los hechos. En pericias, pues básicamente hay muchas, ¿no? Dentro de ellas, pues están las pericias químicas, la pericia de balística, el pesaje también, ¿no? En donde, por ejemplo, en los casos de drogas, se va a hacer el tema de la pericia del salunguial, y otra también tenemos el tema de la necropsia, y entre otras. Y las actas policiales, pues, o también llamadas actas de ocurrencia, son aquellas que van a ser anexadas a la carpeta fiscal, en las cuales, pues, el señor policía va a describir, va a narrar de manera detallada cómo es que llegaron al lugar de los hechos, quiénes estuvieron allí, qué es lo que aparentemente habría pasado, y va a dejar constancia de ello mediante la firma de las personas que estén registradas, perdón, de las que estén pues en ese lugar de los hechos. También se puede dar el caso que pues en muchas oportunidades evidencia en las actas policiales en donde el detenido pues no desea firmar o no aparece su firma, y esto da veces que refieren que no desean firmar, lo cual se deja constancia. Todos esos actos, todas esas circunstancias se van a tener que dejar constancia y plasmadas en las actas, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, hay que recordar el rol del Ministerio Público. Y bien, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, referimos que el Estado ejerce el monopolio del ejercicio público de la acción penal. En este caso, el representante del Ministerio Público, como les referí en un inicio, ¿no? Él va a ser el que dirige la investigación, el que va a tomar la batuta de esa situación y va a conducir la investigación conforme a cómo él, o bajo su criterio objetivo, considere que sea lo más pertinente, ¿no? Para su teoría del caso posterior, ¿verdad? También podemos decir que conduce desde sus inicios de la investigación del delito, con tal propósito, con la ayuda de la Policía Nacional, la cual está obligada a cumplir los mandatos del representante del Ministerio Público en su ámbito de funciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Ministerio Público, teníamos turno, el señor fiscal recibía la llamada de la policía y refería: doctor, ¿sabe qué? No sé, un caso en particular. Ha habido, hay dos detenidos por un tema de un choque. Entonces, ustedes saben pues de que el representante del Ministerio Público tiene no solo un caso en el turno fiscal durante la madrugada, durante la noche, durante el día, llega a tener demasiados casos. Entonces, dentro de ellos puede
el fiscal delegar ciertas funciones con la finalidad de que se vaya avanzando con la investigación, toda vez de que existe, como les refería, diligencias urgentes. Dentro de ellas puede ser el de que vaya tomando la declaración de los detenidos, ¿no? Previamente, obviamente, que se haya corroborado que tenga defensor público o defensor, en este caso, pues de su libre elección. Como ya referimos, si en el caso no tuviera uno de libre elección, ¿qué se va a hacer? Llamarse a un defensor público de oficio. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, con el rol de la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta de manera inmediata al representante del Ministerio Público, sin perjuicio de realizar diligencias urgentes e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizando a sus autores y partícipes, ¿no? Por ejemplo, un caso que pasó hace un par de semanas aquí cerca de la comisaría de La Noria, del distrito de aquí de Trujillo, de La Libertad, que hubo un choque pues a una esquina nada más de la comisaría y evidentemente hubo oficiales en los cuales pues estaban visualizando y estaban cerca, ¿no? Hubiese sido incongruente que ellos se hubiesen quedado mirando, ¿no? Entonces, bajo lo que estamos diciendo, ellos pueden realizar esas diligencias urgentes e imprescindibles, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaba? Que tenían que ir a hacer el tema del cercado y ya posteriormente hacer la llamada inmediata al representante del Ministerio Público. Pues no. También dice que otro rol de la Policía Nacional es reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. ¿Sí? Otra también refiere que los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. ¿Esto en qué casos o cómo podríamos decir que los policías están obligados a apoyar? Esto se da básicamente cuando ellos también rinden declaraciones, ¿no? Y lo cual se deja atestado, se deja, pues, por decirlo así, impreso en una de las actas de ocurrencia o actas de manifestaciones de los oficiales que intervinieron en alguna de las, o en algún caso en concreto, ¿no? Los cuales son anexados a la carpeta fiscal y que a posteriori van a servir para cuando se inicie, cuando se dé el tema de la etapa intermedia y se acuse. Porque dentro de la acusación, ¿qué es lo que va a hacer el representante del Ministerio Público? Referir lo que existen medios probatorios como testimoniales que inculpan al investigado, o en este caso pues ya sería al acusado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esto es algo que ya he estado mencionando, no tan pronto la policía tenga noticias de la comisión de un hecho delictivo, lo pondrá en conocimiento del representante del Ministerio Público, ¿no? Mediante la vía más rápida, que obviamente ahora es pues las llamadas por celular, y también refiere por escrito. Por escrito, ¿por qué? Porque toda vez de que ya, una vez que han recabado las documentales, las evidencias, todo aquello que se ha podido recabar dentro de los actos urgentes y diligencias preliminares, pues es pasado de la policía a mesa de partes del Ministerio Público y es ahí donde se pone la carpeta fiscal, ¿no? Y ahí dice también que indicando los elementos esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida,
sin perjuicio de dar cuenta de todas las comunicaciones que puedan existir, ¿no? O sea, esto quiere decir donde también se puedan anexar oficios toda vez de que se solicitó información, se requirió pues la presencia de, no sé, a ver, por ejemplo, en estos casos para levantamiento de cadáver, no se hacen las diligencias primordiales para que puedan ir de la mano no solamente el fiscal, sino también el área de medicina legal. Y posteriormente para hacer la necropsia también se hacen eh, llamadas o también presentación de oficios, pues, ¿no? Para que se continúe con la investigación y esto también va a generar, quiera que no, pues una seguridad de que los actos procedimentales se están llevando de manera adecuada, oportuna y conforme a ley. Siguiente, por favor. Bien. Ay. ¿Cuál es la naturaleza de las actuaciones en sí? Básicamente, tenemos que las diligencias preliminares y de la fase de investigación preparatoria solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. Aquí también, bueno, faltó colocar el tema de las disposiciones, toda vez de que el representante del Ministerio Público no emite resoluciones. Eso lo hace la judicatura, es decir, los juzgados. Y el representante del Ministerio Público lo que realiza son providencias, disposiciones y requerimientos. ¿Ante quién? Ante el juzgado, pues, ¿no? Ahora, también refiere que los actos de investigación no son actos de prueba, entonces no sirven para condenar, salvo los casos de prueba preconstituida o de prueba anticipada. No sé si recordarán que, bueno, pues para los casos, por ejemplo, en específico para los niños, niñas, adolescentes y aquellas personas agraviadas que estén inmersas pues en presuntos delitos de violación a su intimidad o de su indemnidad. En estos casos, por ser una actuación preliminar y de carácter urgente, si no me equivoco, conforme al artículo 3, permítanme. Nuestro Código Procesal Penal establece, pues, que existe lo que es la prueba anticipada, ¿no? En la cual, pues, se va a desglosar un pedacito, por decirlo así, un pedacito del juicio, de cualquier situación de los delitos que antes les había referido, se va a desglosar, se va a extraer ese pedacito del juicio. ¿Para qué? Para que en este caso, ya sean niños, niñas o adolescentes, puedan ser, por decirlo así, sean analizados por un psicólogo en cámara GESEL, en donde van a estar presentes señor juez, representante del Ministerio Público, el, ¿cómo se llama? El abogado del imputado o de la imputada de quien se esté pues atribuyéndole el hecho delictivo en contra de ese menor o menor de edad. Y también en este caso se puede estar presente la defensa de víctimas. ¿Con qué finalidad hacen esto, no? La finalidad de básicamente ya no volver a hacer de que estos menores tomen que declaren nuevamente
para el proceso, ¿no? Cuando ya se esté dando lo que es el juicio. Ustedes saben que demoran estos procesos penales y en realidad todos los procesos judiciales toman su tiempo. Entonces, es por un tema también de revictimización, toda vez de que se considera pues de que los menores no pueden o no deben o deberían de estar inmersos en estas situaciones, pues, ¿no? En donde tengan que recordar una y otra vez hechos que posiblemente hayan marcado en su vida y más aún en su psiquis. Pues no es por ello que se realiza este tipo eh, de, por decirlo así, de diligencia, pues lo que es la prueba anticipada. La preconstituida no es necesario que esté en presencia del señor juez, pero en la prueba anticipada sí, porque justamente están desglosando todo. ¿Y con qué juez se va a hacer? Con el juez de investigación preparatoria o el juez de turno, pero de investigación preparatoria. Por eso es que allí también se va a dar lo que es el que el juez sea garantista al momento de que se realice el tema de las preguntas por el psicólogo hacia el menor, que estas preguntas no sean sugestivas, tampoco sean inducidas o que propinen a que se le induzca una respuesta que quizás no sea de manera voluntaria o sea espontánea, pues, ¿no? Bien. Ahora dice, al formar parte de la investigación preparatoria, las actuaciones realizadas en ellas no podrán repetirse una vez formalizadas las mismas. ¿Mm? Esto quiere decir si, por ejemplo, eh, eh, cuando se dan el tema de las disposiciones, la disposición fiscal, él dice, ¿no? Recábese o de manera en estricto, ¿no? Ofíciese tal situación, ¿no? Puede reiterar, sí, pero no es que a posteriori tenga que repetirle en sí, porque tienen que llevarse o tiene que tomarse en consideración de que existe lo que es pues, los plazos procesales, ¿no? Que posteriormente los vamos a chequear. Ah. Esto de aquí que les estaba refiriendo está básicamente contemplado o está contemplado en el artículo 347 del Código Procesal Penal, en su inciso 2, el cual ya, ahí lo refiere. Dice, sin embargo, procede su ampliación si resultase indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente debe complementarse. Esto es básicamente en el tema de, por ejemplo, las declaraciones. En la declaración del agraviado o la del imputado. Básicamente no pueden ser las mismas preguntas, sino que va a tener que ser un poco más quizás incisivo para poder tener una mejor visualización de cómo se suscitaron los hechos. Es como decir, vamos a sacarle a cucharitas los sucesos, pues, ¿no? Porque muchas veces se da de que no son claros, no son claros al momento de manifestar sus declaraciones. ¿Sí? Entonces, por eso en esas situaciones se da. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bien. Ahora, los actos de investigación, como finalidad, buscan acreditar la existencia de un hecho punible para poner en evidencia la necesidad y obligación de la apertura y a posteriori un juicio oral. Con respecto al valor probatorio, podemos decir que
el material reunido solo tiene carácter preparatorio. Respecto a su eficacia jurídica, sirve de fundamento para adoptar medidas cautelares, formalización de investigación preparatoria, apertura del juicio, entre otros. Y como principios rectores, pues son básicamente regidos por el principio de oficialidad, según el cual las partes no podrán participar contradiciendo, alegando con las mismas, con la misma amplitud que se permite en el juicio oral. El órgano a cargo de la investigación será quien se encargue de recolectar estos hechos. Esto es, pues, el representante del Ministerio Público, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los actos de prueba, en este caso, su finalidad son la de buscar o buscan poner a la luz las evidencias que permitan la formación de la convicción del juez, la misma que se reflejará en la sentencia. ¿Pero de qué juez? No de juez de investigación preparatoria, sino de juez penal. Respecto al valor probatorio, la prueba como tal solo se constituye en el acto oral y será esta la que en el caso concreto funde o no una sentencia condenatoria. Ante su ausencia, corresponderá obviamente la absolución, no declarar la inocencia de la persona a la cual se le había atribuido inicialmente pues un delito. Su eficacia jurídica de los actos de prueba básicamente van a servir de fundamento gracias a la sentencia. Y los principios rectores son regidos por el principio de aportación. Aportas pruebas, según en las cuales las partes, el señor fiscal, los abogados, y hasta en algunas oportunidades, cuando hay constitución en autor civil, también podrá, pues, aportar, pues, ¿no? Los cuales serán los que directamente estén encargados de presentarlos al juzgado, siendo que estos no pueden actuar como prueba de oficio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿desde cuándo se computa el plazo de las diligencias preliminares? Y aquí, tomando en cuenta la casación número 66010 de Puno, específicamente en el séptimo extremo, tenemos que el cómputo del plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra. Eso es lo que quería acotar con la finalidad de que tomáramos en cuenta cuándo o cuál es el plazo, el cómputo del plazo de estas diligencias preliminares, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, hay que recordar también que el Código Procesal Penal existe 3 tipos de procesos: los procesos comunes, los complejos y aquellos casos donde se encuentran los de crimen organizado, como que se encuentran apartados con una ley especial, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, sobre el plazo legal de estos casos, refieren que para el plazo de las diligencias preliminares, como decía, es de 60 días. Esto fue modificado pues con la ley número 30076 del año 2013. Dice: salvo que se produzca la detención de una persona, y no obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, su complejidad y circunstancias de los hechos. Toda vez de que, pues, en los casos que se declaren complejos, obviamente que solo se van a declarar complejos mediante una disposición fiscal, ¿sí?
en la cual van a tener que posteriori comunicar a la judicatura, es decir, al juzgado de investigación preparatoria, después de que evidentemente pues hayan presentado hayan comunicado mediante la presentación de su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, porque todas esas disposiciones de carácter importante son anexadas al cuaderno principal, llamado cuaderno cero, en los juzgados, para que se tome en consideración cada acto que ha venido realizando el representante del Ministerio Público. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien. Y también había anexado esta información respecto a la casación número 002-2008, la libertad respecto a los plazos, en la cual establecieron lo siguiente, ¿no? De conformidad con lo previsto en el inciso 427 del Código Procesal Penal, como doctrina jurisprudencial, que los plazos para las diligencias preliminares de 20 días naturales y que se concede al fiscal para fijar unos distintos según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación son diferentes y no se hayan comprendido en los 120 días naturales, más la prórroga que alude la norma pertinente, que corresponden a la investigación preparatoria propiamente dicha. Así es pues que en su fundamento 10º refiere también que así las cosas y teniendo en cuenta las pautas instauradas en la jurisprudencia nacional, es especialmente a través de la casación número 2/2008 que prescribe que la fase de diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulada en el artículo 342 del Código Procesal Penal. Esto sería el tema de los 8 meses. Y en aplicación al artículo 334. Inciso 2, en concordancia con el artículo 146 del mismo código citado, en la cual debe entenderse que este es el mismo plazo razonable para que la Fiscalía disponga la ejecución de las diligencias a nivel preliminar, por lo que debe de establecer como doctrina jurisprudencial que, tratándose de investigaciones complejas, el plazo máximo cabe llevar a cabo las diligencias preliminares es de 8 meses. Obviamente, esta casación pues es del año 2008 y la anterior que habíamos visto es del año 2013, si no me equivoco. Permítanme. Sí, del año 2010, perdón. Así, del año 2013. La siguiente, por favor. Ahora, como última casación que encontré, también es la casación número 599/2018 de Lima, en la cual también refiere, ¿no?, para el caso ya de los procesos de crimen organizado. Nos da el tema de los alcances, los plazos y la ampliación, en la cual refiere, en las investigaciones por crimen organizado se debe realizar una interpretación sistemática y teleológica de los incisos 1 y 2 del artículo 330 del Código Procesal Penal. El carácter de urgente e inaplazable no está vinculado en estricto al factor tiempo. En lógicas complejas de crimen organizado,
Las investigaciones deben de llevarse a cabo en un plazo razonable, que como límite y de manera excepcional no puede exceder el plazo ordinario de la investigación preparatoria, atendiendo a su gravedad, complejidad y necesidad de especiales técnicas en la investigación, ¿no? Y tres, es posible ampliar el plazo de las diligencias preliminares aun cuando el plazo se encuentre ya vencido, dentro del previsto como plazo máximo. Tal supuesto, el fiscal será pasible de sanción disciplinaria. Es por ello de que se debe de tener mucho cuidado cuando algunos de ustedes pues lleguen a ser representantes del Ministerio Público, sean fiscales, pues tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Ahora que se trabaja bastante con lo que es el semáforo. Siguiente, por favor. Bueno, y también está la casación 144-2012 de Ancash, en la cual tiene en su 10º fundamento lo siguiente, que así las cosas y teniendo en cuenta las pautas instauradas en la jurisprudencia nacional, especialmente a través de la casación, ay no, permíteme, creo que yo lo tengo. Ah, sí, no creo que esta le he colocado mal. Pasa por favor la siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, bien. Sí, sí, claro. Bien, teniendo en cuenta el tema de las diligencias preliminares, tenemos el tema de la denuncia. No, la denuncia puede darse ya sea de manera escrita o de manera oral. Ya lo habíamos hablado inicialmente, como es de que el representante del Ministerio Público puede tomar conocimiento de una denuncia, pues no. Y básicamente, como lo refiere el doctor Neira Flores, dice que las diligencias preliminares representan el acto formal mediante el cual la autoridad policial o el Ministerio Público, mediante o representante del señor fiscal, acceden a conocer la existencia de un hecho que reviste las características materiales de un delito. Siguiente, por favor. Ahora, esta denuncia, ¿qué va a contener o cuál es el contenido de esto, no? En primera instancia va a ser la identidad del denunciante, ¿no? La narración detallada y veraz de los hechos. Conforme se hayan suscitado, él los va a narrar, los va a contar, y ya sea el fiscal o el señor policía, son los que van a hacer la redacción de la denuncia en sí, pues, ¿no? Dice, siempre que sea posible, también la individualización del presunto responsable. Esto se da siempre y cuando, pues, el agraviado, el que está denunciando, tenga posiblemente noción de quién haya sido el que ha perpetrado el hecho delictivo en su contra. En los casos, por ejemplo, pues, ¿no? De algún robo en el barrio o en la zona donde vives y claramente conoces a esa persona, lo identificas, ¿no? Entonces vas y dejas constancia de quién es la persona, pues, ¿no? Otro contenido también es, en este caso, ¿no? Si la denuncia ha sido formulada por persona distinta de la víctima, se debe identificar a esta última. ¿A esta última quién? A la víctima. ¿Sí? Por eso es de que no sé si se habrán dado cuenta cuando han revisado las carpetas fiscales o ya en instancia judicial el cuaderno principal, se ve o se puede apreciar que existe en las actas de denuncia una parte donde dice denunciado, denunciante, agraviado o víctima, pues no, porque muchas veces denuncia a otra persona. Puede ser el papá, por ejemplo, de un menor de edad, ¿no? Y finalmente está lo que es en que la denuncia debe contener siempre que sea posible
la firma del denunciante. Si esta persona no firma, su huella, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la investigación preparatoria en sí, existen ciertos presupuestos. ¿Qué nos refiere el Código Procesal Penal? En su artículo 334, que es donde se da el tema de la calificación, refiere lo siguiente. En el inciso 1 dice, si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto a realizar las diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en el artículo, previstas en la ley, declarará que no procede la formalización y continuación de la investigación preparatoria, así como ordenarán el archivo de lo actuado. Y esta disposición se notificará al denunciante, al agraviado y al denunciado. ¿Sí? También refiere que el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo se produzca la detención de una persona. No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características. Y ahora, teniendo en cuenta ello, nos basamos en concordancia con el artículo 336, en la cual ya se ve lo que es la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Contrario censo, dice, ¿no? Si es que en este caso, después de que el representante del Ministerio Público calificó la denuncia o después de haber realizado todos los actos urgentes, todos los actos preliminares, considera pues que sí hay delito, tiene que haber estos supuestos. El primero, conforme al artículo 336, de que existen indicios reveladores de la existencia de un delito. Otro punto también es el de que la acción penal no haya prescrito. Este es un punto muy importante. Posteriormente, la individualización del imputado, que es necesario para que se sepa a quién se le va a notificar posteriormente, pues, ¿no? Y que esta persona también pueda tener su derecho de defensa, sepa cuáles son las imputaciones en su contra, ¿no? Y bajo qué hechos. Y que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad. Es lo que refiere el artículo 336. Sí, siguiente. Bien. Ahora, ¿cuál es la realidad de la investigación preparatoria? En este caso, persigue reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. Recordemos, pues, de que la investigación preparatoria o la etapa preparatoria culmina con la conclusión de la investigación preparatoria, en la cual el representante del Ministerio Público, mediante una disposición, informa al señor juez de que, redundando, ¿no?, que ha culminado con la investigación y posteriormente, conforme a los plazos procesales, tiene que emitir su siguiente disposición, ya sea pues acusación o sobreseimiento o un requerimiento mixto, pues, ¿no? Otro punto también es que tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, también la identificación del autor o sus partícipes o partícipe, y sobre todo el de la víctima, así como
la existencia del daño causado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué efectos produce? En este caso, conforme al acuerdo plenario 1/2010 de fecha 3 y el acuerdo plenario 3/2012, hemos sustraído lo siguiente, ¿no? Que para el caso de la investigación preparatoria, o en la formalización, refiere, suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Una vez iniciada, está el plazo, este plazo de prescripción se suspende. Esto es importante para que se tome en consideración de cuándo es de que se consideraría que ha prescrito o no el delito, ¿no? Y eso lo chequea el secretario judicial al momento de que informa sobre la formalización y continuación de la investigación preparatoria mediante disposición, no al juzgado. También refiere que iniciada esta investigación solo podrá ser archivada por decisión judicial. Cuando ya el representante del Ministerio Público comunica al representante del Ministerio Público, al señor juez, este no va a poder archivarlo de manera preliminar, como se ha visto en varias situaciones, en donde el fiscal efectivamente puede archivar el caso, ¿sí? Lo puede archivar siempre y cuando esté todavía dentro de su poder, ¿sí? O dentro de su rango en la etapa de investigación preparatoria. Dice, y a pedido del fiscal o del imputado en fase intermedia. ¿Ven? Ahí es lo que está refiriendo. Ello muestra el control judicial en esta etapa procesal. Claro es, toda vez de que el señor juez pues es un juez garantista, un juez donde se va a verificar de que pues el señor fiscal haya cumplido realmente con los actos urgentes, con las diligencias preliminares, con los actos que eran necesarios y justos en la investigación. Porque si es que evidentemente se verifica y el juez advierte que no ha cumplido el representante del Ministerio Público, no menos va a pasar de ser informado pues al órgano de control interno, y así también pues se le va a desechar su pedido, ¿no? Que será el caso. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que antes estábamos conversando, cómo se inicia mediante la disposición de formalización y continuación de la investigación. ¿No? El cual, ¿qué debe contener? Y esto lo encontramos en el inciso 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal, cual refiere enumera los siguientes, ¿no? El apartado A es el nombre completo del imputado. B, los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación. Yo he visto más que todo que hay tipificaciones alternativas en los casos o en el juzgado cuando trabajaba en el tercer juzgado de investigación preparatoria de Chorrillos, de Lima Sur, en el cual veían lo que era delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado. Entonces, los fiscales ahí siempre ponían en sus disposiciones, ¿no? Alternativamente, el delito de, no sé, ¿no? Por ejemplo, de nombramiento indebido, ¿no? Fuera de que habían colocado ya otro delito inicial.
El C dice el nombre del agraviado, si fuera posible, y el D, las diligencias que de inmediato deban actuarse. ¿Sí? Eso es ya casi al final de las disposiciones en las cuales son redactadas por el representante del Ministerio Público, ¿no? Listo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son en los últimos, eh, en el último apartado de la diapositiva anterior habíamos referido que se van a actuar las diligencias que de inmediato deban realizarse, pues, ¿no? Dentro de ellas, pues, están las declaraciones, ya sea del agraviado, del mismo imputado, de los testigos, ¿no? También se va a dar reconocimiento. Reconocimiento como cuáles, por ejemplo, en una ronda donde han habido varios detenidos. Allí se da el tema del reconocimiento. O también, por ejemplo, para el caso de en el tema de las pericias, ¿no? Son diligencias inmediatas que se van a realizar, ya las habíamos conversado, las pericias de sarrundial, pericias de balística, pericias químicas, físico-químicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay el tema de lo que son, cuando alteran los, ¿cómo se les llama? En los carros detienen sus placas, ¿no? Entonces ahí es donde interviene el perito o el ingeniero químico. Y así en otras áreas, porque existen varias pericias, ¿no? La pericia de la necropsia, como ya les había referido. También otras diligencias es recabar documentos, ¿no? Las documentales, por ejemplo, cuando solicitan, se oficien a una clínica a fin de que remitan el historial clínico, ya sea en este caso, pues podría ser del agraviado, ¿no? Inspecciones, también las ITPs, las inspecciones técnico-policiales que se pueden realizar, ¿no? Y bueno, otros actos especiales de investigación, como por ejemplo, ya lo habíamos hablado también, el tema de una prueba anticipada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien, hay que tener en cuenta también el tema de la función del juez en esta etapa de investigación preparatoria, en la cual es en donde decide el apersonamiento de las partes en el proceso. Más que decidir, diría yo que es en que en este momento, en esta etapa, el señor juez de investigación preparatoria va a corroborar que sea, si es que en el caso se haya presentado un actor civil o un tercero civil, el tercero civil lo va a solicitar el representante del Ministerio Público, lo va a requerir. En este caso va a verificar, va a corroborar si está, se ha apersonado dentro del plazo procesal que se establece, porque si no es así, obviamente se le va a declarar improcedente de plano su pedido, por ejemplo, de constitución civil, o por defecto la solicitud o requerimiento de incorporación de un tercero civilmente responsable. También va a dictar las medidas cautelares o coercitivas. Medidas cautelares, tales por ejemplo, pues, como las de en donde se encuentre afectado pues un vehículo, un predio, conforme a lo solicitado por el señor fiscal, coercitivas, ya sea una prisión preventiva, otro tipo de medida que también puede darse es el tema de el arresto domiciliario,
depende a lo que solicite el representante del ministerio, ¿no? El representante del Ministerio Público. Y aquí lo dice a pedido del fiscal o de las partes, sea imponiéndolas o variándolas. Porque puede que también no haya no haya pretexto, por decirlo así, o no exista credibilidad ante el juez para que en verdad una persona se le imponga prisión preventiva. Entonces la puede variar o una medida menos gravosa. La menos gravosa sería una comparecencia restrictiva, ¿no? Asimismo, también se pronuncia sobre las actuaciones de determinadas diligencias de investigación cuando sean rechazadas por el señor fiscal. O, por ejemplo, cuando en vía o en instancia fiscal el abogado del imputado presente documentos, información que considere que son necesarias, pero el representante del Ministerio Público no los considera así. Entonces, en estos casos, el abogado puede solicitar que exista o intervenga el señor juez de investigación preparatoria. Y dirige también la audiencia en donde los pedidos formulados por las partes con intervención de las mismas, pues, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un control de plazo, él va a dirigirlas, o el tema de la ampliación de la investigación preparatoria. Y también refiere que decide la actuación de la prueba anticipada. Claro, evidentemente existen requisitos para que se pueda llevar a cabo también una prueba anticipada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, esto es en un caso donde exista, o sea, sean casos de delitos, pues ya, por decirlo así, en donde el representante del Ministerio Público va a tener mucha mesura al momento de realizar las investigaciones. Bueno, en este caso está lo que es la reserva y el secreto de la investigación. La investigación tiene carácter reservado, dice solo podrá enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados. Y esto es correcto, toda vez de que, por ejemplo, ¿no? Ya sea el fiscal o el asistente de función fiscal o en instancia del Poder Judicial, en donde los expedientes pues están de la mano del secretario judicial y no se le puede brindar a cualquier persona la información que contiene un expediente o carpeta judicial, carpeta fiscal, perdón. Toda vez de que existe lo que es la reserva, no ese celo porque otras personas conozcan del proceso en sí, solamente aquellos acreditados y que obviamente sean parte del proceso pueden tomar conocimiento de ellos, pues no. Dice, en cualquier momento pueden obtener copias simples de las actuaciones, eso también es correcto, pues no. Y conforme a la casación 373/2018 de la Corte Nacional refiere que el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días, prorrogables por el juez de investigación preparatoria por un plazo no mayor de 20 días cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La disposición del fiscal que declare el secreto se notificará a las partes. Eso ya es por un tema donde el fiscal considere pues para su teoría del caso o considere que es pertinente para no dañar su investigación. Siguiente, por favor. Condiciones de las actuaciones de investigación. Bueno, aquí básicamente el fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deban realizar salvo las excepciones previstas por ley. En esta participación está condicionada su aptitud, ¿no?
y con el tema de su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, a los que no ocasione perjuicio el éxito de la investigación o que no impidan una pronta y regular actuación. Siguiente. Así también refiere que el fiscal velará porque la concurrencia de las personas autorizadas no interfiere en el normal desarrollo del acto e impartirá instrucciones obligatorias a los asistentes para conducir adecuadamente la diligencia. Aquí refiere que también el fiscal está facultado a excluir en cualquier momento si vulnera el orden y la disciplina. Porque obviamente, pues mientras el representante del Ministerio Público, el señor fiscal, sea el que dirige la investigación, si considera pertinente apartar a una parte, en este caso, pues no sea un abogado, por ejemplo, en el cual no cumpla con sus funciones o también advierta que no se encuentra capacitado para poder llevar el patrocinio de una de las personas involucradas en el proceso, él va a recomendar, así como lo hace el juez, en que ya no patrocine a esta persona. La diferencia es de que en instancia judicial el juez sí tiene la potestad de poder sancionar a esta persona, la multa a este abogado, de ser el caso, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, dice, el fiscal en el ejercicio de sus funciones de investigación podrá solicitar la intervención de la policía y, si es necesario, el uso de la fuerza pública, ordenando todo aquello que sea necesario para el seguro y ordenado cumplimiento de las actuaciones que desarrolle. No sé si habrán visto en las disposiciones, ¿no? En donde ellos tienen esa potestad o colocan bajo apercibimientos esa frasecita, ¿no? Esa palabra de ser conducidos por personal policial a fin de que puedan ser trasladados al despacho fiscal a fin de que rinda declaración de tal, ¿no? Esa es la potestad que tiene el representante del Ministerio Público para que se pueda llevar a cabo ciertas diligencias que considera él que efectivamente van a ser útiles, y en donde él, pues mediante esa frasecita, da a conocer que tiene poderes, ¿no? Dice, cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en ley, deba requerir de intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada, que ya habíamos conversado, o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiera realizado previamente. Y sí, esto se da, por ejemplo, en los casos, o yo lo he visto bastante, cuando pues he sido secretario judicial y estaba de turno, y para que pueda solicitar un requerimiento o pueda presentar un requerimiento de prisión preventiva, de formalización y continuación de la investigación preparatoria van de la mano, ¿sí? Van de la mano, y adicionalmente puede, por ejemplo, solicitar algún pedido adicional, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, bueno, respecto al tema en sí, he encontrado la casación 309/2015 de Lima, en la cual pues ahí nos refiere doctrina jurisprudencial sobre la prórroga de la investigación preparatoria. Porque esta figura de la prórroga se encuentra configurada en la parte de la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha, pues, ¿no? Donde en su extremo 12º refiere que para fijar el plazo de la investigación preparatoria se debe tomar en cuenta que
Son cuatro puntos los cuales se deben de tomar en consideración. Primero, la gravedad. La gravedad de clase o naturaleza del delito imputado, ¿sí? Para poder dar la prórroga, darles un plazo adicional al que ya está establecido por la norma, ¿no? Este pedido ante el juez se tiene que tomar en consideración así, ¿no? Por la gravedad y la clase o naturaleza del delito imputado. Obviamente no se le va a dar el mismo peso que un caso de robo para un caso quizás de trata de menores, en la cual pues las diligencias son mayores, quizás ha habido también por un tema de obstaculización, lo cual ha impedido que el representante del Ministerio Público pueda recabar de manera oportuna algún documento, o por defecto, pues no, ya ha presentado en reiteradas oportunidades o ha emitido oficios a fin de que pueda participar algún perito y por ciertas circunstancias no ha podido intervenir todavía. Entonces, como considera y hace creer al señor juez de que evidentemente es necesaria la intervención o la obtención de ese ¿cómo se llama? Elemento de convicción necesario, o esa documental, o esa declaración, ¿no? Cualquiera de ese tipo de actuaciones, se le va a poder dar el tema de la prueba. Pues no se le podría dar, siempre y cuando se sopese la gravedad de la naturaleza del delito que el cual se está imputando en el caso en concreto. Características del hecho que dice, dice características del hecho objeto de la investigación, claro. También se va a tener que ver el tema de la dificultad y rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para su necesario esclarecimiento. Y la actitud fiscal y del encausado. Esto es diligencias del investigador y maniobras obstruccionistas, porque existen pues en muchos casos en donde el imputado o los familiares del imputado van a intervenir. ¿De qué manera? En donde indirectamente comienzan a sugerir a los familiares de la parte agraviada que desistan, ¿no? O les proponen o les prometen, ¿no? Entonces, esas circunstancias pueden generar que ya lo que el representante del Ministerio Público había iniciado, lo que había más o menos analizado para poder recabar, se vea truncado toda vez pues de que existe obstrucción, obstaculización por parte de uno de los sujetos procesales para con el otro, pues no, y esto impediría que, por ejemplo, no fuera a rendir declaración una de las partes, un agraviado, de ser el caso, pues no. Bien, siguiente, por favor. Ahora, respecto al plazo, para ello, sobre la prórroga de la investigación preparatoria, existe una doctrina jurisprudencial en la Casación 309-2015 de Lima, el cual refiere así: la prórroga requiere de una disposición fiscal, de lo que les comentaba antes, es decir, es un acto procesal. En ese sentido, la disposición fiscal con la que inicia el plazo de investigación preparatoria constituye un acto procesal, y el requerimiento de prórroga prórroga del plazo de la investigación preparatoria, otro pues no es de ampliación automática ni de oficio, sino que necesita ser postulada por el señor fiscal ante el juez de investigación preparatoria, que debe someter la audiencia, de lo que les estaba comentando anteriormente, ¿no? En la cual pues evidentemente va a estar el señor juez
el representante del Ministerio Público quien va a oralizar su pedido y donde va a poder ser refutado, cuestionado por la defensa del imputado o los imputados, ¿no? De ser el caso. Y en consecuencia son actos procesales con criterio autónomos, propios, desplegados por las partes y el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la investigación preparatoria en los procesos complejos, ¿qué refiere? Así, a grosso modo, ya para culminar, en que requiere de una cantidad significativa de actos de investigación. O sea, no van a ser, por ejemplo, 10, 15 actos procesales, pues, ¿no? O actos de investigación. En realidad son muchísimos y de carácter, pues, más, sopesándolo, más pesados, ¿no? Por ejemplo, en los casos de corrupción de funcionarios, se veía, pues, ¿no? Las carpetas fiscales contenían, pues, volúmenes de 50, 60 tomos, en las cuales solamente estaban anexados diligencias tras diligencias tras diligencias, y como sabemos, pues, en ese tipo de casos de corrupción de funcionarios, no solamente la persona, a veces son 5, 10, 20, y para cada uno sus diligencias, que no pasaban de 30, 40 a 60 actos por cada investigado, pues, ¿no? Entonces, allí es donde se toma en cuenta el tema de la cantidad significativa de los actos de investigación que va a realizar el representante del Ministerio Público, que comprenda la investigación de numerosos delitos. Eso también, pues, ¿no? Teníamos casos, por ejemplo, en el juzgado que ya les había referido, en donde a una persona le imputaban colusión, no, nombramiento indebido y otros delitos más, como 3, 4 delitos a la par, ¿no? Y por cada delito también, o sea, cada delito tiene, conforme lo considere el fiscal, su teoría del caso. Y más que todo, el cómo va a dirigir sus diligencias, ¿no? Y las documentales que va a necesitar para corroborar cada delito. Sí, también otro punto es involucra una cantidad importante de imputados y agraviados, lo que les refería hace un momento, pues, ¿no? No se trata de uno o dos, es de verdad significativa la cantidad de imputados y también de agraviados, ¿no? El tema de la intervención de varios sujetos procesales también, pues, ¿no? Porque no solamente puede llegar a constituirse un actor civil, pueden ser 2 o 3, dependiendo los agraviados, pues no es lo que refiere. Demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Claro, por ejemplo, el tema de las pericias contables, de verdad que son bien pesadas, bien voluminosas y tediosas, pues, ¿no? Las cuales van a requerir un tiempo prudencial para el perito que las va a realizar, pues, ¿no? Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país también, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ello, a los casos complejos lo toman en consideración, ¿no? El tema de la distancia. Involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales. Revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Y finalmente comprende la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúan por el cargo de ellas mismas, pues, ¿no? Y bueno, pues creo que esa sería la última diapositiva, ¿verdad, Renzo? Así es, doctora.
Sí, es la última. Efectivamente, es la última diapositiva. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, básicamente pues, quería conversar con ustedes respecto a lo que es la investigación preparatoria. Simplemente recordar que con el artículo 340, que ya lo habíamos estado conversando, es donde culmina pues el tema de la investigación preparatoria con la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria, ¿sí? Que corresponde ya al señor fiscal emitir a posteriori en un plazo conforme a ley su acusación o sobreseimiento de la causa, ¿no? En la cual va a ser debatido en audiencia ante el señor. Gracias por haberme escuchado, por estado presente a esta hora porque ya es bien tardecito. Sí, sí, doctora, se escuchó perfectamente. De esta manera llegamos al final, ¿correcto? Sí, De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias a nombre del Centro de Estudios del Grupo Chile Colán y Moncada Romero. También a título personal, pues usted es una gran amiga de diferentes eventos académicos. Esperamos contar con su presencia en otros, por supuesto, siempre con la gracia de Dios, ¿no? Siempre que sea posible. A los asistentes, comunicarles que se estará avisando a través del grupo pertinente la realización de la siguiente sesión de este diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Doctora, muchísimas gracias. Que tenga muy buena noche.